La sala del tribunal quedó en completo silencio cuando saqué el diario de cuero. La nueva esposa de mi papá, Victoria, estaba sentada con aire arrogante junto a su carísimo abogado, probablemente soñando con cómo se iba a gastar el dinero de mi fideicomiso. A sus 25 años, apenas era mayor que yo, y su atuendo de diseñador seguramente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de las personas. Había entrado tan confiada al juzgado hoy, pero eso estaba a punto de cambiar. Su señoría, dije con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza, antes de que tome una decisión, hay algo que necesita ver. La sonrisa soberbia de Victoria se desdibujó un poco mientras yo abría el diario en una página marcada. Mi papá se removió incómodo en su asiento, y pude ver el momento exacto en que entendió lo que yo tenía en las manos. Soy Alexandra Bennett, tengo 23 años, y esta es la historia de cómo la joven esposa de mi padre intentó robarme mi fideicomiso de $4.5 millones, y cómo la previsión de mi madre fallecida la detuvo en seco. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi papá anunció que se casaría con Victoria, una mujer que había conocido en su club de campo apenas 3 meses antes. Yo aún estaba de luto por la muerte de mi madre, que falleció de cáncer el año anterior, y de pronto esta mujer, que bien podría haber sido mi hermana, se mudó a nuestra casa, redecorando los espacios que mi mamá había diseñado con tanto amor y tratando de hacer el papel de madre. Alexandra, querida, decía con esa vocecita falsa, deberías actualizar tu guardarropa. Esas cosas viejas de tu mamá ya están pasadas de moda. O se ponía a reacomodar la colección de libros de mi madre, que ella había seleccionado con tanto cuidado, diciendo que la casa necesitaba un toque más moderno. Aguanté todo por el bien de mi papá. Parecía feliz, o al menos distraído de su dolor, y yo quería creer que Victoria de verdad lo quería. Pero todo cambió el día que la escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente una de sus amigas. No te preocupes, todo va según el plan, decía en voz baja, con tono serio. El viejo está completamente en mis manos, y una vez que nos casemos, acceder al fideicomiso será pan comido. Su hijita ni sabrá que la golpeó. Debí haberla enfrentado en ese momento, pero algo me detuvo. Tal vez fueron los años de consejos sabios de mi madre, que siempre me enseñó a pensar con estrategia y no con las emociones. La paciencia es poder, solía decirme, y nunca esas palabras habían tenido tanto sentido. Mi madre, Elizabeth Bennett, había sido una brillante abogada corporativa antes de enfermar. Llevó algunos de los casos de fideicomisos más importantes del Estado y sabía perfectamente cómo el dinero familiar podía sacar lo peor de las personas. Cuando armó mi fideicomiso usando su herencia y el seguro de vida, lo hizo con una atención al detalle impresionante. Alexandra, me dijo en una de nuestras últimas charlas, voy a dejar protegidas algunas cosas. Tu padre es un buen hombre, pero puede ser ingenuo cuando se trata del amor. Prométeme que vas a guardar este diario y solo lo usarás si es absolutamente necesario. El diario que me dio contenía no solo notas detalladas sobre la estructura del fideicomiso, sino también pruebas de conversaciones que había tenido con mi papá sobre posibles escenarios futuros. Incluso grabaron videos juntos hablando de sus intenciones para el dinero y las medidas de protección acordadas. En su momento, pensé que estaba exagerando. Ahora, al ver los intentos fríos y calculados de Victoria por quedarse con mi herencia, entendí la sabiduría de mamá. El plan de Victoria se fue desplegando lento pero con precisión. Primero, con comentarios sutiles sobre cómo el dinero familiar debería compartirse, sobre todo con nuevos miembros de la familia. Luego empezó a decir que, como mi nueva madre, ella debía tener voz en la administración del fideicomiso. Papá, aún algo perdido en su duelo y halagado por la atención de una mujer joven y guapa, empezó a dudar. Siempre fue más emocional que práctico con el dinero, ese era terreno de mamá. Victoria se aprovechó, convenciéndolo poco a poco de que consolidar los bienes familiares bajo su administración era más eficiente. Amor, le dijo una noche mientras cenábamos, y yo apenas tocaba mi comida, tiene sentido tener todo bajo un solo control. Alexandra apenas salió de la universidad, no puede manejar esa cantidad de dinero. Quise gritarle que tenía una licenciatura en finanzas y que ya trabajaba en una firma de inversiones de prestigio, pero la voz de mamá en mi cabeza me recordaba, paciencia. Victoria estaba revelando su jugada, y yo tenía que dejar que todo saliera a la luz. El punto de quiebre llegó 6 meses después de su boda. Victoria organizó una reunión familiar con su asesor financiero, un tipo elegante con un traje caro que no paraba de referirse a mi fideicomiso como nuestros activos.
He preparado unos documentos, anunció Victoria, empujando unos papeles sobre la mesa. Alexandra tiene que firmarlos para transferir el control del fideicomiso a nuestra cuenta familiar conjunta. Papá se veía inseguro. Pensé que solo íbamos a hablar de opciones hoy. James, amor, dijo Victoria, tomándole la mano, ya lo hablamos. Es lo mejor. Alexandra es muy joven para tener esa responsabilidad. Y luego se giró hacia mí con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Ahora soy tu nueva mami, así que tu fideicomiso me toca manejarlo a mí. Firma los papeles, cielito. Tomé los documentos y fingí leerlos con atención mientras mi mente iba a mil. Este era el momento, pero otra vez, mamá susurró en mi mente, paciencia. Que muestren todas sus cartas. Necesito que mi abogado revise esto, dije con cuidado. La sonrisa de Victoria se tensó. Eso no será necesario. James, dile que esto es un asunto de familia. En vez de responder, me levanté y fui al gabinete donde guardaba el diario de mamá. Victoria ni sabía lo que era, incluso una vez intentó tirarlo cuando redecoraba, diciendo que era basura vieja. De hecho, dije, volviendo a la mesa, creo que todos deberíamos revisar las notas de mamá sobre el fideicomiso primero. El color se le fue del rostro a Victoria cuando abrí el diario y revelé la documentación meticulosa de mamá. Pero no había terminado. Saqué mi celular y puse un video, uno de los últimos que mamá había grabado. Si estás viendo esto, la voz de mamá llenó la sala, es porque alguien está intentando acceder al fideicomiso de Alexandra sin autorización. James, cariño, recuerda nuestras conversaciones al respecto. El fideicomiso fue estructurado con protecciones específicas que no pueden ser anuladas, ni siquiera por ti. Ese fue nuestro acuerdo, y todo está documentado aquí. El rostro de papá se desmoronó mientras veía la pantalla, recordando las conversaciones que tuvo con mamá pero que, de algún modo, había olvidado en su romance impulsivo con Victoria. Su nueva esposa, mientras tanto, susurraba frenéticamente con su asesor financiero. Esto no cambia nada, declaró Victoria una vez que terminó el video. James es el padre de Alexandra y mi esposo. Él tiene derecho a... En realidad, interrumpí, no lo tiene. Y tú tampoco. Mamá se aseguró de eso. Lo que siguió fueron 2 meses de batallas legales, en los que Victoria intentó todas las trampas posibles para quedarse con mi fideicomiso. Contrató abogados carísimos, trató de alegar que papá no estaba en pleno uso de sus facultades cuando aceptó la estructura del fideicomiso, e incluso intentó argumentar que, como mi nueva madre, tenía derecho sobre el dinero. Finalmente, todo se redujo a la audiencia de hoy. Victoria había logrado convencer a papá para apoyar su petición de control del fideicomiso, aunque podía ver la duda en sus ojos. Probablemente pensaba que ya lo tenía ganado, hasta que revelé la última pieza de evidencia. La jueza se ajustó los lentes mientras revisaba el diario de mamá, prestando especial atención a las páginas que detallaban el acuerdo explícito de papá sobre la estructura de protección del fideicomiso. Luego vio los testimonios en video, incluyendo uno en el que papá reconocía que ninguna futura esposa debería tener acceso al fideicomiso. Señora Bennett, dijo la jueza, dirigiéndose a Victoria, este fideicomiso fue claramente establecido con protecciones específicas que no pueden ser anuladas. Además, continuó, mirando algunos documentos adicionales que había presentado, la evidencia sugiere que usted entró a este matrimonio con la intención específica de obtener control sobre estos bienes mediante manipulación y posible fraude. La expresión altanera de Victoria finalmente se quebró. Eso es ridículo. Yo amo a James. Esta mocosa ingrata solo quiere separarnos. Ah, sí. Entonces, ¿por qué le dijiste a tu amiga que él, viejo, estaba completamente bajo tu control? Pregunté en voz baja, reproduciendo una grabación que hice de su llamada telefónica meses atrás. Mamá me enseñó bien, documenta todo. La sala del tribunal estalló en caos. El abogado de Victoria parecía querer desaparecer, el rostro de papá pasó de inseguro a furioso, y Victoria, bueno, mostró su verdadera cara. Maldita perra, chilló, lanzándose hacia mí desde su asiento. El alguacil tuvo que detenerla mientras ella seguía gritando que merecía ese dinero, que había desperdiciado 2 años portándose bien para nada. El mazo de la jueza cayó con fuerza. Orden en la sala. Señora Bennett, contrólese o será declarada en desacato. Ahora bien, dado lo presentado, no solo rechazo su petición de control del fideicomiso,
sino que también recomiendo una investigación completa por intento de fraude y conspiración. Victoria se desplomó en su silla, su atuendo de diseñador ahora parecía un disfraz caro. Papá no podía mirar a nadie a los ojos, finalmente entendiendo la verdadera naturaleza de su esposa. Al salir del tribunal, papá intentó hablar conmigo. Alexandra, lo siento tanto. ¿Yo debí? No ahora, papá, dije en voz baja. Hablamos después. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir si algún día podría perdonarlo por casi ayudar a Victoria a robar el legado que mamá había protegido con tanto esfuerzo. Esa noche, sentada en mi departamento con el diario de mamá abierto sobre las piernas, sentí una profunda gratitud por su previsión. Sabía que algo así podría pasar y me preparó, no solo con protecciones legales, sino con la sabiduría para manejarlo con estrategia. Las consecuencias fueron tanto más fáciles como más difíciles de lo que esperaba. Victoria, enfrentando posibles cargos por fraude y dándose cuenta de que no obtendría ni un centavo del fideicomiso, pidió el divorcio semanas después. Intentó reclamar pensión alimenticia, pero con toda la evidencia en su contra, se fue con nada más que la ropa cara que llevaba puesta. Papá cayó en una depresión profunda, enfrentando finalmente su duelo por la muerte de mamá y su vulnerabilidad ante la manipulación. Tomó meses de terapia y reconstrucción cuidadosa de nuestra relación para que pudiéramos hablar de lo ocurrido. Tu madre, me dijo en una de nuestras primeras conversaciones reales después de todo, siempre podía ver a través de las personas. Debí haber escuchado sus advertencias sobre avanzar tan rápido tras su muerte. Le mostré el diario de mamá otra vez, esta vez compartiendo algunos de los mensajes amorosos que había escrito para los dos. Sabía que ibas a estar vulnerable, papá. No te culpaba. Solo quería protegernos. Hoy, 2 años después, el fideicomiso sigue protegido bajo la estructura que mamá creó. He usado parte de él para establecer una fundación en su nombre, brindando educación legal y apoyo para proteger a otras familias de relaciones depredadoras. Papá ha empezado a salir con alguien de nuevo, esta vez con la guía de una terapeuta especializada en duelo y con un mucho mejor contrato prenupcial. También ha tomado más interés en entender las protecciones financieras que mamá dejó, apreciando finalmente la profundidad de su amor y previsión. Victoria aparece ocasionalmente en las secciones de sociedad del periódico local, usualmente del brazo de algún hombre rico y mayor. Pero gracias a la sabiduría de mamá, se ha convertido en una advertencia, no en una cazafortunas exitosa. Por mi parte, guardo el diario de mamá en un lugar especial de mi oficina. A veces, cuando enfrento decisiones difíciles, lo abro y leo sus notas. Su voz resuena tan clara en esas páginas, práctica, amorosa, siempre protegiendo a su familia incluso después de su partida. El fideicomiso que protegió no se trata solo de dinero. Es sobre el amor de una madre, su sabiduría y su determinación de cuidar a su hija, aun cuando sabía que no estaría presente. Cada vez que veo ese diario de cuero, recuerdo que la verdadera riqueza no son los dólares en una cuenta, sino el legado de amor y sabiduría que dejamos atrás. La cara de Victoria cuando se dio cuenta de que la había vencido la previsión de una mujer muerta. Invaluable. Pero la verdadera victoria no fue frustrar su plan, sino honrar el legado de mi madre siendo tan inteligente y estratégica como ella me enseñó a ser. La paciencia es poder, decía siempre mamá. Tenía razón, como en tantas otras cosas. Su sabiduría sigue guiándome, y sus protecciones aseguran que su legado siga intacto, cumpliendo su propósito y no financiando la vida lujosa de alguien como Victoria. Al final, quizá la mayor lección no fue sobre proteger la riqueza, sino sobre entender que la herencia más valiosa que un padre puede dejar no es el dinero, sino la sabiduría, el amor y las herramientas para protegernos en un mundo donde no todos buscan nuestro bienestar. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video. No dejes de sorprenderte.